Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu para que transforme nuestro corazón en otro hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra flaca voluntad para seguirlo. Amén. Bien, seguimos con el mismo tema de Jesucristo, y dentro de ese gran tema de Jesucristo seguimos con su pasión y su muerte redentora. Hoy vamos a ver cómo Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esa afirmación del credo? Cristo murió por nosotros, fue crucificado, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué significa todo eso? No hay que olvidar, en primer lugar, que si somos cristianos, debemos creer de una manera absoluta y total que no hay ningún otro Salvador que nos pueda unir con Dios y dar derecho a la bienaventuranza eterna. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay muchos caminos, sí, para ponerse en marcha hacia Dios. Pero finalmente el camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí, ve al Padre. No hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos, sino el nombre de Jesús. A muchos les podrían parecer estas afirmaciones de la Escritura como pretenciosas, soberbias, intolerantes. Pero lo contrario sería querer hacernos un Dios a nuestra medida. Queremos que Dios nos salve como nosotros queremos y no como Él quiere. Él es el que nos creó, Él es el que dispone, Él es el Maestro. Nosotros no le vamos a enseñar a Dios lo que tiene que hacer, sino simplemente escucharlo y obedecerlo. Y su voluntad, clarísima en la Sagrada Escritura, es que todo ser humano llegue a Dios, es decir, a la felicidad perfecta, infinita, a través de Jesucristo. Y ese Jesucristo nos ha restablecido en el estado de gracia que nos hace aceptos a Dios por medio de su pasión, de su muerte y resurrección. Aunque recordemos que toda la vida de Cristo es una ofrenda al Padre por nosotros. Estando lejos de Dios, separados de Él, no había manera de restablecer esa unión con Dios. Ningún hombre era capaz. Por eso vino un hombre especialísimo que, además de ser hombre, es Dios, que por su divinidad ese hombre tiene méritos infinitos, todo lo que hace es de valor infinito, y entonces sí, en medio de todos los hombres, de los millones de hombres antes y después de él, finalmente un hombre, Jesús de Nazaret, pudo ofrecerle al Padre
el sacrificio perfecto de su obediencia, y lo hizo por todos nosotros. Por eso no hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos. No hay otro salvavidas del que nos podamos agarrar en este mar tempestuoso si no queremos hundirnos. El único es Jesucristo, para todos los tiempos, para todas las razas, para todas las religiones, para todas las culturas. Les decía que ese Jesús, desde su venida, pues es una venida al mundo por obediencia al Padre, y todas las acciones, todo lo que hacía, era la de un hombre obediente a Dios. En ese Jesús estamos, si queremos y lo aceptamos, estamos presentes todos, obedeciendo a Dios de una manera perfecta. El Hijo de Dios, bajado del cielo, dice San Juan, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación, o sea, a la ofrenda, de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Dios no tiene cuerpo, así es que al mencionar aquí el cuerpo, se refiere o subraya el hecho de la encarnación, de que Jesucristo se ha hecho hombre. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Por eso dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy la vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Seguiremos insistiendo en este detalle, en este aspecto, en este punto. La redención de Cristo se llevó a cabo mediante su obediencia, porque Él venía a darle un vuelco a la obra de Adán. El pecado de Adán consistió básicamente en una desobediencia. Dios le había mandado no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente esta es una metáfora que significa que el hombre no está llamado, no es capaz de tomar la decisión de saber lo que es bueno y malo, sino en unión con Dios, obedeciendo a Dios. Si se desconecta de Dios y Él decide lo que es bueno o malo para Él, se equivoca. De hecho, eso pasó. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de una mala decisión, la de Adán y Eva, que dijeron, no vamos a obedecer a Dios, nosotros somos Dios. Y ese acto de desobediencia se ha multiplicado por millones y millones y millones y millones de veces. Cada vez que uno comete un pecado, hace lo mismo. No eres tú, Dios, el que me va a enseñar, el que me va a decir, el que me va a mandar. Yo soy Dios. Entonces viene alguien que dice todo lo contrario. Aquí vengo, Señor, a cumplir tu voluntad. Vengo a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y ningún recoveco, ni el más escondido de la voluntad de Cristo, estaba en contra de esa voluntad divina. Todo él estaba en plena sintonía con la voluntad de Dios. Por eso nosotros
que no somos capaces, por nuestra fragilidad y debilidad de criaturas, pero además agravada por la herencia del pecado original, que es concupiscencia, inclinación al mal, no tenemos otro remedio, otro camino que agarrarnos de Jesucristo. Hagan de cuenta que entra Jesús al cielo y nosotros pegaditos a Él, y entramos con el mismo boleto con que entra Jesús. Pero claro, en esta vida Jesús nos invita a irnos transformando en Él, no a la manera luterana que dice uno entra con sus mismos vicios y pecados, no, sino que el Señor nos invita a transformarnos en otro Cristo, que por nosotros solo no lo lograríamos, pero sí con la ayuda de Dios, con la unión con Cristo. Por eso yo insisto mucho, no luchemos contra el pecado. Les podrá parecer extraño a ustedes. Lo que quiero decir es que luchemos por estar unidos a Cristo, por tenerlo en nuestro corazón. Y entonces sí, con Cristo somos fuertes y vencemos el pecado. Pero si sin Cristo queremos luchar contra el pecado, ya no voy a tomar, ya no voy a fornicar, ya no voy a mentir, ya no es cierto. Lo volvemos a hacer. Solamente fortalecidos con la gracia de Cristo podemos vencer el pecado. Por eso, todo nuestro esfuerzo debe estar puesto en eso, en unirnos a Jesucristo, en amarlo, en configurarnos, en transformarnos en otros Cristos. No vayamos a pensar que el Padre envió a su Hijo y éste respondió a regañadientes. El Hijo eterno del Padre, el Verbo eterno, la voluntad del Verbo era la misma voluntad del Padre. Por lo tanto, en el designio eterno del Padre estaba incluido el designio eterno del Hijo de hacerse hombre, el Hijo, y venir a salvarnos. No es que Él se apalancara en la puerta del cielo, no quiero ir. Claro, ya como hombre en el huerto de los olivos, decía, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, que no lo tenga que beber el cáliz del dolor. Pero era el sentimiento natural ya de un hombre que le teme, que se horroriza ante la muerte que le ha de venir. Pero siempre se reponía y le decía, hágase, Señor, tu voluntad. A eso vino. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Como dice Juan 12:27, dice Jesús, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero pues si para eso me hice hombre, para eso he venido, he llegado aquí para esta hora. El cáliz que me ha dado el Padre, ¿acaso no lo he de beber? Y en la cruz dice, todo está cumplido, todo está cumplido. Claro, uno cuando mueren, los santos, por ejemplo, al morir pueden decir, todo está cumplido. A lo mejor no todo, a lo mejor queda aquí alguna cosita que después la purifican y se va al cielo. Pero aún en ese caso de que todo esté cumplido, está cumplido porque estaban unidos a Jesús. En Jesús todo lo cumplieron. Como decía San Francisco, me insultaban, tú eres un bellaco, tú eres un sinvergüenza. Decía, peores cosas sería si Dios no me asistiera. Ya, si hago algo bueno es porque Dios me da la gracia. O sea, todo se lo debemos a Dios. Aunque uno llegara a morir, si pudiera decir, ojalá todo está cumplido, cumplí totalmente con la voluntad de Dios,
aún en ese caso, sería no por mérito nuestro, sino por gracia de Dios, a través de Jesucristo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús, que les dijo a Juan y a Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista, les dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Dijeron: no, pues es que si nuestro maestro tan admirado admira a aquel como el mayor, pues nos vamos con el mayor. Y se fueron con Jesús. Y Juan Bautista no se sintió mal. Dijo: es necesario que Él crezca y yo desaparezca. Qué hermosa respuesta de Juan. No se aferró, no tuvo envidia, no tuvo celos de Jesús. Dejó que sus discípulos se fueran. Él venía a eso, a llevarle a la gente a Jesús. ¿Y por qué lo llaman Cordero de Dios? Porque esta expresión del Antiguo Testamento era un título mesiánico. Así manifestó que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero. Ya habíamos dicho que el capítulo 53 de Isaías describe la pasión de Cristo como si fuera un evangelio, con detalles, incluso que no están en los evangelios. Y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Recuerden que cuando Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, donde era esclavo, les dijo: maten un corderito, lo sacrifican, lo asan y se lo comen en esa cena de despedida. Bueno, ese cordero de la Pascua, porque esa cena era la Pascua, la primera Pascua de la salida, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso del ángel del Señor que iba a dar muerte a los primogénitos egipcios. Ese cordero pascual era anuncio de Jesús. También solían los hebreos cargar ritualmente los pecados del pueblo sobre un cordero o un chivo y lo echaban fuera del campamento, diciendo: ahí van nuestros pecados, Él carga con nuestros pecados. Fíjense la similitud profética con el Cordero de Dios. Por eso dice Él, el Cordero, el que viene a cargar con nuestros pecados sobre sí. Carga con el pecado de las multitudes, dice Isaías, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Jesús expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta entrega de su vida Jesús la acepta libremente, porque el amor de Dios hacia los hombres, que lo llevó a mandar a su Hijo a redimirlos, era compartido totalmente por el Hijo, puesto que les digo que el Padre y el Hijo, como un único Dios que son, tienen la misma y única voluntad. Entonces, Jesús se ofreció por amor a nosotros, aceptando el designio de su Padre. Al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, nos amó hasta el extremo, dice Juan 3. Ese es el verdadero amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Todos sabemos, y es una inclinación natural, que el sentimiento más noble, más puro y más hermoso y más fuerte es el amor. Pero, ¿qué es el amor? Esa palabra
ya se ha vuelto muy trillada y puede significar todo, desde las cosas más nobles hasta las más bajas. A todo se le llama amor. Nosotros los cristianos, ¿a qué le vamos a llamar amor? ¿De quién vamos a aprender el amor? ¿De las canciones, de las películas? De Jesucristo. Y Él nos enseña que el amor verdadero consiste en dar la vida por aquellos a quienes se ama. Anótenlo muy bien los esposos y las esposas. Por eso fracasan muchos matrimonios, porque no entienden que el amor es morir a sí mismo para dar la vida. Claro, como es recíproco, al momento en que se renuncia al propio bien, se recibe el bien del otro. Entonces se pasa por un camino del Calvario de muerte y se encuentra la resurrección en la recuperación de la vida en el otro que me la da. Cada uno se la da recíprocamente. Entonces Jesús nos enseña lo que es el verdadero amor que lo trajo a la tierra. Su encarnación, su vida y su muerte son la expresión del amor divino contenido en un corazón humano. Imagínense todo el amor que contenía el corazón de Cristo. De ahí viene la devoción mayor, más importante de todas las que podamos tener, la del Sagrado Corazón de Jesús. Es el corazón de Dios, porque aunque es un corazón humano, Dios no tiene órganos o cuerpo. En ese corazón de Jesús, hombre, humano, está todo el amor divino. Con ese amor divino se entregó a la muerte por nosotros. Supuesto pues que el corazón metafóricamente sea la sede del amor, ¿verdad? No es que lo sea, pero en todas las culturas, como que el corazón es el símbolo del amor. Por eso los enamorados graban sus corazones trenzados en las cortezas de los árboles. Y por eso cuando se está enamorado, como que el corazón palpita más. Algo tiene que ver el corazón con el amor. Jesús anticipó, esto es muy interesante, Jesús anticipó en una cena la ofrenda libre de su vida. Qué importante es comprender la misa. ¿Cuánta gente no va a misa porque no la ubica en este contexto del amor misericordioso de Dios, que se entregó a la muerte por nosotros en la cruz? Pero el día anterior, esa entrega a la muerte, donde iba a derramar su sangre, iba a entregar el último suspiro humano que tenía, todo eso lo plasmó en una cena, en una ceremonia, en un rito, que por otra parte era el mismo rito que celebraban los judíos desde la liberación de Egipto, hacía más de 1000 años. Jesús, como buen judío que era, en la Pascua se reunió con sus discípulos a celebrar esa cena, esa misma cena de los judíos. Pero allí le dio un nuevo significado, un nuevo contenido, o más bien aquella cena que era un preludio, como un anuncio, como una profecía, se cumple ahora en esta cena. Y todo el poder de la cruz y todo el poder de la resurrección que vino después de la cruz, Él lo puso, lo depositó en la cena pascual. Tomen y coman, dijo,
dándoles el pan. Esto es mi cuerpo, que mañana va a ser crucificado por ustedes. Dándole la copa de vino, tomen y beban, esta es mi sangre, que mañana, Viernes Santo, a las 3 de la tarde, va a ser derramada por ustedes. Y lo añadió una cosa: hagan esto en memoria mía. O sea, repitan, y cada vez que lo hagan, se hace presente mi redención, mi cruz, mi resurrección, mi salvación en ustedes. Desde luego que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, no tiene que repetirse, es único, porque es suficiente. Se repite, se vuelve a repetir lo que no es suficiente. Por ejemplo, todos los días comemos porque gastamos la comida y necesitamos comer más. Pero, como le dijo Jesús a la samaritana, el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Así también Jesús dice: el que acepte mi sacrificio ya está salvado para siempre. El que lo acepte de veras, con todas las consecuencias. ¿Por qué entonces repetimos? ¿Por qué dijo hagan esto en memoria mía? Porque nosotros somos los que nos desgastamos. ¿Por qué los esposos o los novios o los hermanos o los amigos se tienen que decir continuamente te quiero? Que le dijera el esposo a la esposa, te quiero, te amo. Ay, pues ya me lo dijiste cuando nos casamos. Qué lata, está repitiendo lo mismo. Sí, porque nosotros tenemos que rehacernos continuamente. Hasta las células de nuestro cuerpo se rehacen continuamente. Pero Jesús ofreció un solo y único sacrificio. La misa no es un sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio que se ofrece. No, es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente para que lo celebremos. ¿Se han puesto a pensar que hay una sola misa en todo el día, en todo el mundo? Porque si pegan cada misa que se celebra, no hay un instante en que no se esté celebrando una misa en el mundo. Porque incluso con la rotación de la Tierra, pues el día y la noche es diferente para los diferentes lugares de la Tierra, y durante todo el día se están celebrando a diferentes horas, aunque fuera la misma hora del día, se estaría celebrando una misma misa en todo el mundo. Y esa misma misa es el sacrificio de Cristo que se hace presente, se invade todo. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena que tomó con sus 12 apóstoles en la noche en que fue entregado. ¡Qué momento para hacerlo! Imagínense ustedes los sentimientos que tendría Cristo Jesús en ese momento. Él era un hombre completo en el amor, en todo. Amaba a sus discípulos, había convivido con ellos durante 3 años. Mañana lo iban a matar, él sabía que lo iban a matar. Esa cena era despedida. Metámonos en él como hombres, sus sentimientos humanos. ¿Qué momentos de emoción le estaría pasando a Jesús? La víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. A la misa se le llama un memorial, hacer memoria, pero un memorial
no solo es recordar un hecho pasado, sino que todo el poder de ese hecho pasado, que es un hecho positivo, un hecho liberador, se hace presente con todo su poder cuando se celebra. Es el memorial. Hagan esto en memoria mía. Cada vez que hagan esto, anuncian la muerte y la resurrección de su Señor. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en ese momento será el memorial. Hagan esto en memoria mía, memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Y así instituyó el sacerdocio de la nueva alianza. Porque el sacerdote tiene relación con el sacrificio. En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, incluso en las religiones paganas, eco tal vez de alguna religión original primitiva, de tiempos de los primeros tiempos de la humanidad, el hombre ofrecía sacrificios a Dios, se sentía como inclinado, como para decir: Señor, te sustraje mi obediencia, me sustraje de tus manos, me entrego a ti otra vez mediante un sacrificio, es decir, mediante la entrega total de mi vida. Como no lo podía hacer de su vida porque sería un suicidio, ofrecía sacrificios de animales o otras cosas. Y entonces Jesús viene y ofrece el sacrificio único y verdadero, el definitivo, con el cual nosotros entregamos todo nuestro ser, todo lo que somos y tenemos a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y les decía que el sacrificio en todas las religiones antiguas y en Israel, por supuesto, era ofrecido por el sacerdote. Cuando Zacarías, el esposo de Isabel, entró a ofrecer el sacrificio al templo, al Santo de los Santos, que una vez al año entraba, ya le tocó a él, lo hacían por orden que le tocaba. Ahí tenemos los sacerdotes que ofrecían todos los días o todas las fiestas principales sacrificios de animales ahí en el templo. Bien, pues viene Jesús, ofrece el único sacrificio ya definitivo de su cuerpo, de su alma, de su vida, entregada a Dios en nombre de todos nosotros, y les dice a sus apóstoles: ustedes van a ser los encargados de ofrecer este sacrificio ritual, en un rito, pero en un rito que encierra todo lo que yo voy a hacer o que se va a hacer conmigo mañana. Mi muerte, mi sacrificio en la cruz, pero que incluye también la resurrección. Y eso es lo que se hace en misa. Por eso la misa, el sacrificio de la misa, no la puede ofrecer nadie que no sea sacerdote. El sacerdocio común de los fieles, por el bautismo, sí ofrece sacrificios a Dios de su propia vida, de sus buenas acciones, de sus sufrimientos. Todo eso vale unido al sacrificio de Cristo. El sacrificio propio, original de Cristo, lo ofrece el sacerdote ordenado, acogiendo al unísono con toda la comunidad. No se viene a misa a oír misa, como se decía, sino a celebrar la misa con el sacerdote.
La agonía de Getsemaní, el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Otra vez la obediencia. Y aquí viene el sentido de la muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es la clave de su obediencia plena, porque Él llevó su obediencia hasta el extremo de hacer aquello por lo cual lo iban a matar. Fiel al Señor, mantenerse fiel al Señor, decir la verdad, entre ellas la verdad de su identidad con el Padre. Como Jesús les dijo: ¿por cuál de las obras buenas que he hecho con ustedes me quieren matar? Dijo: no te queremos matar por ninguna obra buena, sino porque siendo un hombre te haces el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que venía hecho hombre a obedecer de una manera absoluta y perfecta a Dios. Y claro que el mundo no soportó eso y lo quiso quitar se lo quiso quitar de frente, lo mató. Como siempre, los poderosos, los inicuos, cada vez que no pueden con la verdad, con la justicia, matan al contrario para quitárselo de frente, porque no tienen un arma mejor, no tienen la verdad, una verdad contra aquella verdad, la justicia contra aquella justicia, porque no más hay una verdad y una justicia, el que la tiene y el que no, no. Entonces, si queremos callar la verdad y la justicia, no hay más que matar. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Como les decía, Adán pecó por desobediencia, haciendo lo que Dios le había prohibido, pero Dios se lo había prohibido porque todo lo que prohíbe Dios no procede de un capricho suyo. Yo soy aquel que mando y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Cuando Él dice esto no debes hacerlo, es porque no te conviene, porque te hace daño, porque vas a hacer algo malo para ti y para los demás, te lo prohíbe. Pero el hombre dice: va, yo lo voy a hacer. A mí no me manda nadie, ni Dios. Yo soy Dios. Y entonces, ante esa desobediencia de los primeros padres, viene alguien que le dice a Dios lo que debería haberle dicho a Adán y Eva a Dios. Sí. Contra ese no viene un sí. Pero este sí, así como aquel no fue pronunciado en nombre de toda la humanidad y nos involucró a todos, ahora este sí viene pronunciado en nombre de toda la humanidad, siempre que libremente aceptemos a Jesús. Como por la desobediencia, fíjense que claro Romanos, como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. En Adán todos somos pecadores, en Cristo somos justos, a no ser que queramos seguir siendo hijos de Adán y no hijos de Dios como Jesús nos lo dice, nos lo hace. Por su obediencia hasta la muerte. Eso de hasta la muerte es muy importante porque explica por qué murió en la cruz. Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente
que se dio a sí mismo en expiación, según Isaías, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Es lo que Isaías nos dice en el capítulo 53. Vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, lo vimos, no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Lo que les decía la vez pasada, nuestros crucifijos no representan ni siquiera una mínima parte de la realidad de la crucifixión. Un hombre allí muy entero, con unos rasponcitos, ¿verdad? Y nada más. Pero aquí dice Isaías, no tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Ya está desfigurado, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. ¡Qué horror! No quiero ver. Despreciable y no le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores lo que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Y ese hombre, pues, ¿qué hizo que lo maltrataron tanto? No, eso merecías tú. Él está siendo maltratado en lugar de ti. Sobre él cayó el castigo de los pecados que tú merecías. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Gracias a Él podemos tener paz, en el sentido de que sin Él nuestro futuro sería terrible. La única manera de escapar, entre comillas, a ese futuro sería cerrando los ojos, no pensando en Él. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales, es decir, con sus llagas, hemos sido curados. Todos nosotros éramos como ovejas errantes, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Entre sus contemporáneos, ¿quién se ocupa de él? Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, y por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso en su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Con los ricos su tumba, ¿te acuerdan que José de Arimatea le prestó su tumba? Por más que no hizo atropello, ese no atropelló a nadie, ni engañó a nadie, entonces ¿por qué
cayó sobre todo el mal del mundo, porque nos quiso salvar. Es como alguien que están tirando balazos y se interpone para que no maten a este y lo matan a él. Se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca Yahvé se cumplirá por su mano. Aquí ven ya los frutos de su pasión, un pueblo liberado. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. ¿Qué les parece? Este Isaías parece que vio con claridad no solo la muerte de Jesús, que era un hecho, sino el sentido que tenía la muerte de Jesús. La muerte sustitutiva. Él sustituyó a todos nosotros en la cruz. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo, hasta el extremo. O sea, no dejó nada suelto, ningún cabo pendiente. Todo en él era obediencia y todo en él fue dolor, porque todo en él fue amor. Nos ha conocido y llamado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Sí, morimos con Cristo en esa ofrenda total de nuestra vida a Dios para resucitar con Cristo. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse el sacrificio por todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor para todos. Él murió por todos, aunque no todos se aprovechan de su muerte, ¿verdad? Desde luego. O sea, ese morir por todos no es automático. Ya murió Jesús y tú hagas lo que hagas, te salvas, ¿no? Tienes que aceptarlo con todo lo que eso significa de una conversión al amor. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, dice el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y por eso la Iglesia venera la cruz cantando: Salve, oh cruz, única esperanza, de un himno a la cruz. Y con este siguiente terminamos, que es un tema muy hermoso: nuestra participación en el sacrificio de Cristo. O sea que Jesucristo no solo ofreció un sacrificio por nosotros, sino que al unirnos a Él por la fe y por el amor, nuestra vida se ofrece a Dios como un sacrificio, toda nuestra vida. La Iglesia, aunque no oficialmente, no lo ha declarado oficialmente, pero llama a María corredentora, ¿verdad? María corredentora. Bien, pues todos somos corredentores con Jesús. Cuando un enfermo está enfermo, muy grave, con un dolor muy grande, mucho sufrimiento, se le dice: ofrece todo eso a Dios en unión con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquel sufrimiento de ese enfermo se convierte en sufrimiento redentor. No porque en sí sea redentor, sino porque está unido al sufrimiento de Cristo.
Es como si en ese mar, en ese océano de la redención de Cristo, en cuanto a mérito es infinito, echáramos nuestra gotita de agua, y nuestra gotita de agua se convierte en ese océano también. ¿Qué le añade al océano una gotita de agua? Pues nada, ¿verdad? Pero Cristo quiso asociarnos. Fíjense, qué nobleza. No solo quiso redimirnos, sino hacernos redentores junto con Él. Y obviamente la más grande corredentora pues es la Virgen María, purísima, santísima, que le dio vida aquí en la tierra, que lo acompañó toda su vida, que sufrió por Él en la cruz. Todos esos vida y sufrimientos y méritos de María estaban unidos a Cristo, porque si alguien estaba unido a Cristo era María. Entonces por eso le llamamos corredentora. Pero repito, todos somos corredentores. María es la imagen de la Iglesia. La Iglesia se contempla así en su más pura expresión en María. De manera que si la Iglesia contempla a María como corredentora, es porque se está contemplando a sí misma la Iglesia como corredentora, pero de una manera ya realizada a la perfección en María, por su unión con Cristo. Nadie tiene valor de redención, ninguna de nuestras obras, ni el cumplimiento más estricto de la ley por nosotros mismos, pero una vez que estamos unidos a Cristo, hasta dar un vaso de agua a alguien que tiene sed, no quedará sin recompensa. O sea, tiene méritos delante de Dios, como dijo Jesús. Vamos a leer y ya con eso acabamos. La cruz es el único sacrificio de Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Repito, no hay otro camino, otra escalera que una al cielo con la tierra. Jesús es el único. Pero porque en su persona divina encarnada, o sea, hecho hombre, se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida, solo Él sabe cómo va a aplicar nuestros méritos, se asocien a este misterio pascual. Todos los que quieran tienen ahí la posibilidad de convertir su vida en una ofrenda pura a Dios, para sí mismo, pero también de salvación para los demás. Por eso uno dice, voy a ofrecer este sacrificio por ti, voy a ofrecer no solo dolores, ¿no? También obras buenas, todo lo que se haga, ofrecérselo a Dios en unión con Cristo, y así adquiere valor infinito. Como una gota de agua que se echa en el mar, adquiere ya todo el poder del mar. Porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Dice San Pedro. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. O sea, no solo nos redime, somos redimidos, sino redentores. Recuerden cómo decía San Pablo, sufro para completar lo que le faltó a la pasión de Cristo. Parece una barbaridad, pero él dice en su cuerpo místico, o sea, su cuerpo, todo su cuerpo, que es la Iglesia, tiene que ofrecerse a Dios en unión con su cabeza, que es Jesucristo, que ya se ofreció en la cruz. Entonces lo que haga cualquiera de nosotros es asociarse a la pasión redentora de Jesús. Esto obviamente es una barbaridad para un pensamiento protestante. No cabe porque hay un punto de partida equivocado en toda la reforma protestante, el no comprender el alcance de la encarnación.
Como decíamos, eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Muy bien, pues así no hay nada que se desperdicie, ni siquiera los dolores, sufrimientos morales, físicos, pero también los trabajos, el trabajo de cada día, todo finalmente se aprovecha. El cristiano es como la vaca. La vaca se aprovecha de la carne, los huesos, la piel, el sebo, las pezuñas, los cuernos, todo. Y así el cristiano no tiene desperdicio en nada, ni siquiera en su dolor. Todo se aprovecha, siempre que esté unido a Jesucristo. Porque el que le da poder o valor a lo que yo hago es Él. Si me desprendo de Él, es como si me agarrara la rocha, me vengo al suelo. Pero con Él todo lo podemos. Como dice San Pablo, sí, todo lo puedo en Cristo que me conforta, que me fortalece. Todo lo puedo con Él. Nada puedo sin Él. En Él todo es posible. Bien, que vamos a ver luego la resurrección. No. Primero, sí, descendió a los infiernos, ¿qué es eso? Y al tercer día resucitó entre los muertos. Artículo 5 del credo. Jesucristo fue sepultado. Jesucristo descendió a los infiernos, o sea, fue sepultado. Ya veremos en qué sentido dice que descendió a los infiernos, cuál es el sentido de la palabra infierno aquí. Muy bien, nos vemos con el favor de Dios, si Dios no dispone otra cosa, el martes